Esto es 1049 Radio y en ocasiones pues tenemos temas de todo tipo y en esta ocasión creo que es algo muy importante, sobre todo vamos orientados a una entrevista que posiblemente en lo personal me parece que puede ser golpeado uno, tal vez depende de mi percepción y mi punto de vista obviamente. Para eso tengo a Claudia de Anda, quien pertenece, ¿es una organización a la cual perteneces? A ver, cuéntame un poquito, Claudia. Buenas noches, ¿cómo estás primeramente? Hola Max, buenas noches. Sí, yo colaboro en este momento en una organización Ujú. que se llama Fundar Centro de Análisis e Investigación y es una organización de la sociedad civil que tiene sede en la Ciudad de México, pero que trabajamos muchísimos temas de defensa de derechos humanos. Bien, entonces si se fijan, vamos hablándonos por el tema de derechos humanos. Este tema últimamente ha ido tomando mucha fuerza a los derechos humanos y ha tomado por múltiples vías, Claudia, de tal manera que el tema por el cual nos compete acercarnos es con respecto a un protocolo que se presentó del modelo de prevención y actuación en casos de discriminación, acoso y hostigamiento sexual y laboral. Lo estaba leyendo porque es un poco extenso, pero digo, yo lo platicaba fuera contigo de grabar, pero la situación es de que vivimos en un país machista y eso es ya identificado. Sí, pues mira, este protocolo modelo es un protocolo que se hizo pensando en las organizaciones de la sociedad civil. Es un protocolo que tiene en el corazón justo el reconocimiento de que no hay espacios en donde las mujeres laboremos que estén realmente libres de cualquier situación de violencia o de discriminación por razones de género. Entonces, desde el reconocimiento de que incluso la sociedad civil o los espacios como Fundar y todas las organizaciones que colaboran en este protocolo, aunque seamos espacios de defensa de derechos humanos y aunque seamos un equipo bastante sensibilizado y con mucha cercanía a estas problemáticas, no estamos exentos a replicar ciertas conductas que ponen en riesgo a las mujeres sobre todo, ¿no? Entonces, desde el reconocimiento de que todos los espacios laborales necesitan hacer explícito su compromiso para hacer espacios seguros para todas y todos, es que elaboramos pues este protocolo modelo que se hizo en realidad desde el 2020 y ha sido público desde ese año, pero tuvimos un evento ya público en presencia, aprovechando que ya había, pues que ya estaban abiertas más las puertas de la presencialidad justo el año pasado. Bien, todas y todos, ¿es incluyente para ambos géneros? Sí, en realidad es abierto a cualquier identidad de género, es Es correcto. para cualquier persona. Muy bien. Sí, Eh, en el caso, por ejemplo, lo hemos visto, de hecho, pues bueno, vino el manifiesto, no manifestación, el manifiesto de la inconformidad del 8M que existió ya hace pues, arriba del mes. Y pues vemos cómo es que se abocan este tipo de organizaciones en diferentes partes del país. Y hay muchas personas que no están conforme a esto, que sienten que más que manejar una propuesta de una protesta como tal, vamos hacia ningún lado. Digo, la situación, Claudia, lamentablemente es que la inseguridad en México ha alcanzado por todos los niveles. Y ahora lamentablemente llega, por ejemplo, al sector de las mujeres, donde día con día hay mujeres desaparecidas. Entonces, este tipo de actuares, ¿van por buen camino o falta muchísimo trayecto todavía? no, pues la verdad es que nos falta muchísimo camino, pues para garantizarles a las mujeres y a las niñas sobre todo seguridad y dignidad en su vida. Como tú dices, la problemática es muy grave en general y en particular para las mujeres es doblemente grave. Em, pues ahí están las estadísticas, ¿no? Y la verdad es que repetir los números hasta puede ser ya como insensible de nuestra parte, ¿no? Decir que 9 de cada 10 mujeres ha vivido en algún momento violencia en su vida, que al día desaparecen 10 mujeres en nuestro país o 10,5 mujeres, pues lo decimos hasta el cansancio y a veces parecieran como palabras eh, dichas al viento, ¿no? Como que a Ujú. las personas muchas veces no dimensionamos esa problemática, pero simplemente pensar que todos los días en nuestro país hay mujeres que no regresan a sus casas, mujeres de todas las edades, incluso niñas,
que no regresan a sus casas por una situación extrema de violencia como la que estamos viviendo es lamentable. Entonces, pues tomar las calles es un acto político, también es un acto simbólico para poder decir que nosotras como colectivo de mujeres tan diversas estamos unidas en el sentido de la demanda pública de necesitamos que nos garanticen la seguridad y la dignidad de nuestras vidas y también pues de la vida de las niñas que tampoco tienen pues garantizado esto que es mínimo, ¿no? Claudia, me parece que has dicho algo muy acertado para mi gusto, pero muchas cosas van a venir como tal. Es, en el momento, se actúa en conjunto, se hace un manifiesto, pero al regresar a casa, yo puedo abrir la puerta y mi marido agresor, mi sobrino agresor, ahí está. Entonces, esta situación del acoso, hostigamiento, la violencia, la misma discriminación que existe, por ejemplo, pues se vive detrás de la puerta de la misma casa. Y muchas veces lo enfocamos a que, bueno, tras la pandemia, sabemos que se incrementó este tipo de situaciones por la convivencia tan cercana que existía familiar, vamos a ponerlo así. Pero ahora ya tenemos visibilizado, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito familiar, este tipo de cosas, y me dices que vamos con un camino que pues es muy largo el trecho que recorrer. ¿Cómo podemos ayudar a esas personas que se están viendo mermadas en ese tipo de situaciones? Porque pareciera muy fácil que digan, porque me ha tocado, te soy honesto, es que llega toda madreada, discúlpame la expresión, pero no encuentro otro término tan burdo, lastimada, esta mujer al trabajo y pues los mismos trabajadores dicen, oye, ve y denúncialo, no se vale, yo te acompaño y no, se me va a pasar cuando la misma persona protege a quien está pues victimizando. Sí, pues aquí hay como varios puntos que me parecen importantes. El primero sí es reconocer que la violencia que vivimos las mujeres viene mucho desde casa. Esto el movimiento feminista lo ha dicho desde hace muchísimos años, previo a la pandemia, y justo por eso el movimiento amplio de mujeres y el movimiento feminista, una de las preocupaciones que externaba públicamente con la pandemia era que las mujeres no tenían un espacio seguro en casa, ¿no? Ujú, Desde el reconocimiento y desde los estudios previos que ya se habían hecho antes de la pandemia, ¿no? ujú. La casa no es un espacio seguro para las mujeres, eso se ha dicho ya desde hace muchísimos años. Em, Creo que es muy importante que como sociedad entendamos los impactos que tiene la violencia y sobre todo los impactos emocionales, mentales y físicos que tiene la violencia. Es muy difícil para una persona que está en un círculo o en una espiral de violencia, como decimos, reconocer esos impactos. Y también es muy difícil para las mujeres que están en una situación así salir por su propia cuenta. Ujú, Para eso es importante la colectividad y por eso es muy importante también los compromisos políticos. Es como si a una persona X, ¿no? A un hombre, por poner otro género, ha sido agredido por una persona que tiene un mayor rango salarial o una mayor corpulencia o que simplemente lo ve como una autoridad, es muy difícil para esa persona reconocer que ha sido agredida, reconocer que ha sido agredida por una persona con mayor jerarquía o mayor poder y solo ir a presentar una denuncia. correcto. Porque por supuesto que tienes muchísimo miedo a las réplicas, porque la persona que te agredió tiene mayor autoridad y mayor poder, como lo acabo de decir, y también porque uno siente muchas cosas, puede sentir desde vergüenza, pena, miedo, dolor, una profunda tristeza. Entonces, cuando socialmente les decimos a las mujeres que están resguardando a su agresor, en realidad las estamos revictimizando. En Ujú, realidad estamos del lado del agresor y no del lado de la víctima. Y es ujú. muy importante que como sociedad vayamos aprendiendo a cómo estar del lado de las víctimas.
Y eso es muy importante para la transformación que necesitamos hacer. Es como cuando a los niños se les responsabiliza por las agresiones que viven de los adultos. Es, es completamente desequilibrado, inequitativo y doloroso para las infancias. Pues lo mismo viven las mujeres cuando se les responsabiliza a ellas de las agresiones que están viviendo. El decirles que si no denuncian están del lado de su agresor, pues en realidad es revictimizante, en realidad es poner un dedo en la llaga y es abrirles más el dolor, la tristeza y los impactos que están teniendo de la misma violencia. Entonces, lejos de ayudarles, en realidad lo que estamos haciendo es socavando esa brecha de la inequidad y socavando también la posibilidad de que ella pueda salir de esa situación de violencia. Y en ocasiones la misma autoridad lo fomenta, ¿eh? O sea, al momento de que se presenta una denuncia, por ejemplo, ellos también buscan primeramente identificar y cuando ven que es una situación dicen, ah, mira, platícalo y después vemos. Y lamentablemente este es un caso que, pues, al menos acá en Nayarit se ha visto, ¿no? Donde se saben de estas situaciones y que revictimizan, como tú bien dices, y pues sigue viviendo la persona con el agresor. Y dijeras tú, pues ahora sí que así le fue, pues como Santo Cristo le va a pasar, ¿no? Y qué lamentable, pero entiendo, por ejemplo, como lo decías, que este es un modelo como tal que presentaron de prevención y actuación, porque precisamente a veces también creemos como hombres que por el hecho de que la mujer salga con una minifalda y una blusa escotada u ombliguera, pues tenemos el derecho de piropearla como se hacía hace 50 años, ¿no? Y de decirle lo que sea para que se sienta halagada. Pero en realidad no es pecado el hecho de que, y diciéndolo en un término así como tal, no es pecado el hecho de que la mujer luzca o quiera lucir bien, sino que pues ese pedir ese respeto donde poco a poco se ha ido pues teniendo, ¿no? Esta situación, pero hay gente que todavía no quiere aprender y sigue comportándose pues como un primate, ¿no? Yo le diría así. Pues aquí hay varias cosas que me parecen interesantes. Uno es recordar que el tema de la violencia es un problema estructural. Todas y todos estamos involucradas, todas y todos estamos inmersas en esa problemática, incluidas las autoridades. Ujú. Por eso es súper importante lo que decimos de necesitamos cambios, pues sí, estructurales y también cambios que reviertan pues este sistema que todas conocemos como patriarcal, ¿no? Correcto. El hecho de que tú vayas con una autoridad y la autoridad no te responda de manera adecuada, o es decir, desde el enfoque de género, em, pues en realidad lo que estamos haciendo es perpetuando el esquema patriarcal, ¿no? Lo mismo que tú acabas de decir, el hecho de decirle a la mujer que su responsabilidad es denunciar y que si no lo hace es porque ella quiere, ¿no? O lo que acabas de decir de la manera en la que nos vestimos, como si fuera permisible para cualquier persona que pudiera opinar, pues eso forma parte de la estructura patriarcal en la que estamos, ¿no? Ujú. Creo que es muy importante que como cultura que queremos transformar y justo desde ahí también está hecho este protocolo, está pensando en ir transformando las culturas laborales. Pues algo que es muy importante para esa transformación es reconocer que uno no tiene derecho de opinar sobre el cuerpo de nadie, mucho menos de una mujer, ¿no? Y digo mucho menos por la situación de violencia que nosotras vivimos en la cotidianidad, ¿no? Las mujeres salimos a la calle con miedo, mientras que los hombres salen a la calle sin siquiera pensar que en algún momento puedan no regresar a sus casas, ¿no? Para ustedes como hombres eso no forma parte ni de su imaginario ni de su sistema de seguridad, mientras que para las mujeres sí tenemos que estar previniendo y haciendo acciones, sobre todo colectivas, pues para poder regresar vivas a nuestras casas y sobre todo, no solamente vivas, sino íntegras, ¿no? Es correcto, es correcto. Ahora entienden por qué al comienzo decía eso, que hay cosas que a lo mejor como hombre nos adolece escuchar, porque en ocasiones está muy enfocada la situación a la mujer y lamentablemente pues existen estas desapariciones, esta violencia hacia este género y además hay que considerar que la mujer es la matriz pues del amor inclusive en un seno familiar. Es la parte que ayuda a equilibrar muchas veces algunas ideas en la parte social
porque pues, los hombres actuamos de una manera muy diferente a las mujeres. Y no por eso quiere decir que las cosas estén mal, sino que tenemos mucho que aprender. Hace un momento lo decía, veíamos las películas de hace 50, 60 años, nos reflejaban un México que ya se ha quedado muy atrás. Y en eso existe también, por ejemplo, el respeto hacia la mujer. Vemos que ha crecido la sociedad, pero supongo que estaremos de acuerdo, ha ido lento y ha migrado por diferentes caminos, de tal manera que ahora necesitamos recomponer esto, pues para poder llegar a un bien común. ¿Tienen ustedes como colectivos, como grupo, la esperanza de que esto cambie en un tiempo corto, mi querida Claudia? Bueno, aquí Vivi, nosotras no es que tengamos esperanza, estamos trabajando para que cambie. Ujú, Parte de ese trabajo y de ese compromiso es justo este protocolo. Es un protocolo elaborado entre varias organizaciones de la sociedad civil en México. Está artículo 19, X, Serapaz, R3D, el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, Ambulante y también está el Fondo Semillas, bueno, estas organizaciones somos quienes estuvimos participando en la elaboración de este protocolo. Y lo hacemos y lo hicimos con esa consigna, ¿no? De trabajar internamente en nuestras relaciones laborales para que por lo menos nuestras organizaciones no sean espacios que perpetúan las discriminaciones y las desigualdades de género, sobre todo las que viven las mujeres. Y lo hacemos también desde el reconocimiento de que es muy importante para la transformación el sí tener acciones puntuales de cambio. Y una de estas acciones puntuales de cambio que a lo mejor puedan servirle a tu audiencia es, por un lado, reconocer que ninguna conducta es natural. Las mujeres no somos naturalmente amorosas, las mujeres no somos naturalmente maternales, las mujeres no somos naturalmente nada, así como los hombres no son naturalmente violentos. correcto. Todas las conductas se aprenden en el marco de la sociedad en la que estamos. Si cambiamos como sociedad, podemos cambiar esas conductas. Es muy importante que los hombres, como tú lo acabas de decir, tengan un compromiso y hagan un pacto entre ustedes, que en sus grupos de hombres, por ejemplo, cuando vean una actitud violenta hacia una mujer, la detengan o la señalen o no se hagan cómplices de esas acciones. Es súper importante que ustedes como colectivo también diverso puedan ir construyendo sus propias identidades más allá de lo que se considera natural para ustedes. Ujú. Los hombres naturalmente, repito, no son violentos, aprenden a hacerlo y aprenden justo en este sistema patriarcal. Es muy importante también como, como un tip, ¿no? Pues sí, para las audiencias más amplias, em, pues que podamos reconocer que en este sistema y en esta estructura social, como está actualmente, las mujeres sí vivimos en una situación de desigualdad flagrante. Quienes tienen mayor poder y quienes tienen mayores privilegios por la manera en la que está estructurada la sociedad son los hombres. Y es muy importante que ustedes reconozcan eso, que viven desde un privilegio y que para entender las problemáticas que vivimos las mujeres es importante moverse del lugar. Si ustedes leen o siguen leyendo, y digo ustedes porque yo me considero mujer, me vivo como una mujer y mi identidad es de mujer. Si los hombres siguen leyendo las problemáticas de las mujeres desde el banco de su privilegio, no vamos a poder alcanzar a entender los impactos que tienen las problemáticas que nosotras vivimos. Es Ujú. necesario que se muevan del lugar. Híjole, esta reflexión puede ser poco incómoda, pero es muy real. No podemos opinar de algo si lo seguimos viendo desde nuestro banquillo, sin permitirnos adentrarnos. Y eso, como consejo, y estarás de acuerdo, empieza en casa, desde las actividades ordinarias que se vienen haciendo en conjunto, que deberían de ser. Y tienen, Claudia, muchísimo trabajo, pero no ustedes porque tienen ustedes el estandarte.
pero la gente es la que se tiene que involucrar. Es como cuando decimos, es que el gobierno no actúa. Caramba, si ellos no lo hacen, nosotros tenemos que hacerlo por iniciativa propia, por nuestro propio bien, por el bien en común como tal, para que las cosas sucedan, no que cambien, que sucedan simplemente. Por ejemplo, la audiencia que tenemos por acá también es, eso es en el ámbito urbano. En el ámbito rural se viven situaciones todavía más encajadas por tradiciones que son arcaicas para mi gusto. Claudia, nos va comiendo el tiempo. Nada más me gustaría que señaláramos el punto. Crean este protocolo de modelo de prevención y actuación. Este se dispone a la sociedad y en este caso se aterriza, por lo que estuve haciendo el bosquejo, para que las entidades lo tomen y lo apliquen. Bueno, este es un protocolo modelo para la sociedad civil. Lo que se busca es que otras organizaciones, no solamente de la Ciudad de México, sino en general del país, Ujú. puedan adoptarlo a sus propias organizaciones o a sus propias instituciones, ¿no? Es un protocolo justo pensado para para este tipo de sector, que es la sociedad civil. Es un protocolo elaborado desde enfoques muy innovadores para atender los casos de violencia, como la justicia restaurativa, el enfoque transformativo, desde una mirada no punitivista. Y pues lo pensamos reconociendo que somos seres sociales todo el tiempo, más allá de la casa. Y Ujú. nuestras actitudes y la manera en la que nos relacionamos con el mundo y con las personas no solamente se da en el ámbito doméstico, también se da en el ámbito laboral. Entonces es muy importante pues eso, reconocer que todas nuestras actitudes dentro y fuera de casa y la manera en la que entablamos nuestras relaciones dentro y fuera de casa construyen la sociedad que actualmente tenemos. Entonces, digo, no somos seres racionales las 24 horas, pero sí somos seres sociales con una responsabilidad todo el tiempo. Ujú. Entonces, pues es desde mi punto de vista importante reconocer que tenemos un compromiso político y público dentro y fuera del hogar de cómo transformar nuestras relaciones. No nos extrañe, estamos en la antesala de un punto electoral, que exista alguien que levante la mano y diga, vamos a luchar por la liberación de esta opresión patriarcal que existe. No les extrañe, estamos en temporada electoral. Qué pena que a veces se agarren de ese estandarte y las cosas sigan. No igual, Claudia, van creciendo y hay que voltear solamente que esto aplica para todos. En casa conocemos amigas y tenemos familiares mujeres y creo que tenemos que tener la coherencia de podernos expresar de la manera primeramente más correcta, pues para ser sensibles a esta situación. Ahí, si alguien tiene la inquietud de acercarse con algunos de ustedes, ¿existe la manera? Sí, claro, nosotras, todas las organizaciones que acabo de mencionar, tienen público en sus páginas el protocolo y nos pueden encontrar a través de nuestras redes sin problema. Ok, correcto. ¿Algo con lo cual concluir, Claudia? Pues muchísimas gracias por el espacio. También, pues, es ya no quiero decir importante, pero pues sí, está bien, ¿no? Que este Necesario, protocolo es es necesario. necesario, que este protocolo llegue a más espacios, más allá de la Ciudad de México. Bien, pues te mandamos un abrazo desde acá. Muchísimas gracias. Ustedes saben que cuentan con este tipo de foros para que ustedes puedan expresar en cualquier momento, porque todas y todos al final del día somos mexicanos y las acciones que vienen ustedes llevando de la mano nos van a beneficiar de punta a punta en todo el país. Un abrazo hasta donde te encuentres y mil gracias por tu tiempo. Gracias, que estén muy bien, hasta luego. Esto es 1049 Radio.